Descubre el poder de las opciones financieras aplicadas a la inversión en materias primas. En este vídeo exploramos los fundamentos básicos de las opciones y además avanzamos a estrategias mucho más avanzadas que pueden utilizarse para maximizar tus ganancias mientras minimizas los riesgos en tus inversiones en minería y materias primas. Ya seas un novato interesado en entender de una vez por todas qué son las opciones o un inversor avanzado buscando profundizar en estrategias específicas, este capítulo es para ti. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos una semana más a Charlando de Minas, el podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy tenemos otro capítulo de diferentes maneras de invertir en materias primas. En este caso ya hemos tocado invertir en físico y todas sus variantes, ¿vale? Y la semana pasada o hace un par de semanas tocamos los ETFs, ¿vale? Y también hemos tocado alguna forma de invertir a través de acciones, pero entre las acciones ETFs y el invertir en físico, aún nos queda por alguna forma de invertir que hoy vamos a solventar. Se trata de cómo invertir en materias primas mediante opciones. Para explicárnoslo, aquí hemos traído a uno de los mejores divulgadores de las opciones en español, alguien que ha aprendido como inversor y que se ha vuelto un maestro aplicándolas. Estamos hablando de Manu Rujano. Hola Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en tu podcast, que soy seguidor, soy seguidor del podcast, sí. Sí, con Manu llevamos hablando mucho tiempo por Twitter mayoritariamente, o por ahora X, y vamos compartiendo y comentando muchas cosas de inversión en general. Así que para mí es un lujo, ¿no? Poderlo tener. Am, Como las opciones, perdón, no es un tema común ni trivial para todo el mundo, le he pedido a Manu que nos explique desde lo básico hasta lo específico, empezando en qué es una opción y terminando en un método que usa como para invertir en una materia prima en concreto. De esta forma, este capítulo quiere ser útil para aquellos que no tengan idea de opciones hasta aquellos avanzados que quieren entender una estrategia. Recordad que al final invertir en opciones es un método avanzado de inversión en el cual se puede llegar a perder mucho dinero ya que estás apalancado. Y esto lo va a explicar Manu de forma muy educativa y divulgativa. Como siempre, el contenido de esta presentación estará disponible en la web de Charlando de Minas, en www.charlandodeminas.com, donde podéis ir a material descargable y allí, en el caso de que estáis escuchando esto en formato de podcast o que queráis repasar las slides que nos está poniendo Manu, pues allí tenéis todo el material disponible para vosotros. Así que sin más, Manu, muy agradecido que estés aquí y el escenario es tuyo. A ti, Amadeo, a ti siempre. Sí, bueno, dividido un poco la presentación, ¿no? Mm. Bueno, no sé si decirle charla o qué, porque yo no me considero experto ni mucho menos, ¿sabes? Un poco autodidacta y luego que voy indagando, ¿no? Y la verdad, ya voy cumpliendo una edad en realidad y pues a fuerza, ¿no? De tiempo y tal, pues vas aprendiendo, ¿no? Y más o El menos, máster de la vida. sí, el máster de la vida. Y bueno, te va llevando, ¿no? Por sitios y también la curiosidad que vas teniendo y bueno, un poco el mindset que tengo yo, la verdad es que se ajusta bastante a las opciones financieras, ¿vale? Bueno, como vamos a ver durante un poco la presentación, las opciones financieras no solo, la inversión mediante opciones financieras no solo se traslada, ¿no? O no solo está mirando la direccionalidad, sino que también está mirando la volatilidad, eh, el decay, ¿no? Del tiempo sería como la cadencia, ¿no? Del tiempo y, bueno, un poco ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí es mucho más versátil que no simplemente la direccionalidad
la inversión. Y la verdad, a mí se me ajusta bastante bien a mi perfil, ¿vale? No quiere decir que esto sea para todo el mundo, ni que, bueno, a todo el mundo le llega a gustar, ¿no? Y luego, eso por un lado. Por otro lado, me gustaría decir que las opciones financieras es algo que está totalmente alejado de lo que es normalmente el mundo de los activos físicos, ¿no? De los activos reales, que más o menos tu podcast, ¿no? Aunque es en general, ¿no? La inversión en materias primas en general o más o menos el entorno, ¿no? de mineras, Sí. de materias primas, de oil y tal, pues normalmente está más enfocado en activos reales, y la gente que le gustan los activos reales no, generalmente como un poco da de lado este tipo de activos financieros, porque en realidad son como activos bueno, no manipulables, no tangibles, ¿no? Son un poco etéreos, ¿no? Y un poco que tienes que hacer un poco de, muchas veces, flexión mental, ¿no? Para llegar a entenderlo. Pero vamos a ver que están muy ligados, están intrínsecamente ligados y que no son incompatibles uno con otro, sino que son complementarios, ¿vale? Pues si quieres, vamos a ir viendo bueno, lo Perfecto. que ha dicho Amadeu, ¿no? Esto no es un consejo de inversión, el vídeo tiene exclusivamente un propósito educativo y en ningún momento se pretende hacer una recomendación de ningún tipo, ¿no? Toda inversión conlleva un riesgo, una responsabilidad, y deberíais hacer vuestro propio due diligence, y la responsabilidad de la inversión es exclusivamente vuestra. Y bueno, deberíais profundizar, ¿no? Este tipo de vídeos o este tipo de podcast lo deberíais de tomar como recoger ideas y mejorar vuestras ideas, ¿no? Ir procesando las vuestras ideas, interiorizando las ideas y hacer esas ideas vuestras, y ya a partir de ahí acercaros al mercado, ¿vale? Mm. Pero Una de no las simple... cosas que Sí, una de las cosas que me ha gustado, Manu, que has dicho ahora al inicio, ¿no? Es, este es un tipo de inversión que se adapta mucho a cómo soy, se adapta a mí y me siento cómodo. Una de las cosas que estamos intentando hacer en diferentes formas de invertir en materias primas es dar a conocer todas las opciones que hay o diferentes estrategias que hay para que evidentemente cada uno de los oyentes o gente que quiere invertir y que quiere empezar a estar allí, pues tenga diferentes herramientas como para empezar a tirar de un hilo, ¿no? Pues mira, yo es que no quiero pasar horas, solo me quiero implicar en un sector porque le veo futuro, no sé qué. Pues hostia, los ETFs los veo una opción. Perfecto, hay un programa de ETFs. No, mira, yo lo único que quiero es tener una seguridad por si el día de mañana hay una guerra, poder salir en patas por aquí y llevarme 4 monedas de esto. Pues hay un capítulo para esto. Entonces, cada uno tiene que entender su riesgo, tiene que entender qué está dispuesto, digamos, a asumir y, evidentemente, tiene que querer estudiar luego para profundizar en cada uno de los temas. Sí, efectivamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además que cada uno debe hacer su propio camino, es mi idea. O sea, Mm. es que es así, porque cada uno somos de una forma de ser y cada uno tenemos mindset, y cada uno deberíamos no, no copiarnos unos a los otros, sino coger ideas de los demás, interiorizarlas, ¿no? Y hacerlas nuestras y seguir tu propio camino. Es que al final es el único camino que hay, no hay otro. Mm, Bueno, mm. Sí, sí. Tira, tira, tira. no, Me iba no, a dime, enrollar en lo dime. mismo. No, no, que al final está bien mirar las ideas de otras personas y está bien analizarlas. Y a veces en las cosas que no te gustan es en lo que aprendes más y en lo que dices, no, no, pues está claro que este camino no es el que quiero recorrer. Mm. Y eso ya está bien de por sí. Yo muchas veces miro programas de cosas que no tengo ni idea o que quiero intentar aprender y ves y dices, no, no, esto no es para mí, no es mi nicho, no es lo que yo quiero estar gastando mi tiempo libre, me voy a ir hacia otra cosa, esto no me vale. Pues bueno, que aquí cada uno es lo que tiene que hacer y al final uno a copia de tiempo, a copia de libros, a copia de cursos, a copia de escuchar programas, es copia, 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 pues va terminando haciendo un máster, ¿no?, propio, aprendiendo un tema en concreto. Sí. Bueno, me gustaría empezar la introducción de opciones financieras y derivados financieros con una cita de Warren Buffett,
en la cual él dice, bueno, que el oro se extrae de la tierra, después lo derretimos, cavamos otro pozo, lo enterramos de nuevo, le pagamos a alguien para que lo vigile, no sirve de nada. Es mucho mejor tener una gallina, ¿no? Que no pare de poner huevos y que simplemente se quede sentada y que consume seguro, almacenamiento y cosas por el estilo, ¿no? Esto es lo que estábamos diciendo, en la cual él traslada un pensamiento, que él tiene un mindset de descuento de caja, ¿no? Él lo que hace, su método de inversión es descontar el futuro, los descuentos de caja que va a tener, que es lo que él se refiere con la gallina de huevos, ¿no? Que él va descontando al presente los huevos que la gallina le van a poner en el futuro, ¿no? Y es un método de inversión. Bueno, a mí me gustaría decir, bueno, primero que no es cierto, porque Warren Buffett utiliza ampliamente las opciones financieras, ¿vale? Es un inversor que, bueno, durante el 2000, la crisis de 2008 hizo muchas ventas sobre el S&P de, yo diría, miles de millones. Cuando entró en Coca-Cola también entró vendiendo puts, que es una forma de entrar en compañía, ¿no? Y bueno, eso por un lado, que muchas veces Warren Buffett, que desde mi punto de vista indiscutiblemente, ¿no? Es el mejor inversor de todos los tiempos, en eso podemos estar de acuerdo. A mí me gusta más el estilo de inversión y las enseñanzas de Costolani más que de Warren Buffett, pero bueno, Warren Buffett también me gusta mucho. Lo que pasa es que Warren Buffett te dice una cosa y luego él hace otra, ¿sabes? Esto sí, lo tiene muchas cosas también. Cuando habla de diversificación, él concentra bastante su cartera, ¿no? Él ahora está diversificado porque su tamaño no le permite estar tan Claro. concentrado como a él le gustaría. También te dice que no te apalanques, y él su primer vehículo serio de inversión lo utilizó, lo montó, ¿no? Pidiendo dinero a familiares y amigos. A mí se me ocurren pocas formas de apalancarte más que pidiendo a un familiar dinero para invertir, la verdad. Y bueno, y luego también lo que él dice es el mindset que él te está metiendo, en el cual él descuenta, ¿no?, los flujos de caja, tiene su método de valoración, pero no tiene por qué ser igual que el tuyo, ¿no? Y más que nada también pongo esta frase porque las opciones financieras corrigen este tipo de cosas, y ahora lo vamos a ver durante la presentación, y vamos a ver una estrategia en la cual corrige que tú sí puedes generar un flujo de caja teniendo un activo real como subyacente, ¿vale? Pero si me permites un chiste aquí, Manu, y siguiendo un poco la frase de Warren, yo puedo estar de acuerdo, pero no hay mejor gallina que la que pone los huevos de oro. Entonces, con eso combinarían las dos cosas. Sí, sí, sí. Vale. Enlazando con el podcast que publicasteis, ¿no?, de los ETF, Ujú. voy un poco a repasar. La verdad que lo tengo pendiente, todavía no lo he terminado de escuchar. Pero espero no repetir mucho, ¿no? Pero No. la verdad es que estoy hasta arriba de trabajo, lo tengo pendiente, ¿eh? Y me gustaría repasar un poco cómo se puede, porque nos va a servir como enlace, ¿no?, con las opciones financieras. Y cómo puedes invertir un poco en metales preciosos, ¿no?, en metales cotizados, en este caso, a través de activos cotizados, ¿no? Lo primero serían con futuros, ¿no?, con un subyacente con metales preciosos, ¿no? Serían, bueno, el típico futuro, Ujú. que hay futuro de oro, futuro de plata, etcétera, ¿no? Luego, acciones sobre empresas mineras, ¿no?, que es un topic que habéis cubierto muchísimo, ¿no?, Ujú. durante la vida de podcast. Acciones de empresas de royalties también sería una manera de verlo, ¿no?, que Mm. es un poco diferente en realidad, porque ahí lo que estás vendiendo es una especie de empresa financiera, ¿no?, en realidad, pero bueno, Sí, está... entrevistamos a un CEO de royalties donde nos Mm, explicó un poco el negocio primero y luego nos explicó de la empresa, era Goldcorp, creo. exacto. Luego hay una forma que es lo que vamos a utilizar, ¿no? Una de las formas que vamos a utilizar son opciones sobre ETFs, ¿vale? También podríamos hacer opciones sobre futuro, pero bueno, para la estrategia que vamos a ver hoy,
yo creo que lo más fácil son opciones sobre ETF, ¿vale? Bueno, Realmente, Manu, opciones, y luego supongo que lo contaremos, pero opciones hay de todo. Hay opciones de futuro, sí, hay opciones de las acciones, opciones de los ETFs, ¿no? Todo lo sí, que cotice, claro, exacto. sí. Tiene opciones casi todo. Normalmente te requiere, ¿no? El regulador bursátil te requiere como un cierto volumen, ¿no? Porque las opciones financieras tienen muchísima menos liquidez que las acciones al contado, ¿vale? Pero muchísimo menos liquidez. ¿Por qué? Porque el número de activos financieros se multiplica por muchísimo. Una acción al final, tú, si tienes, por ejemplo, por decir algo súper líquido y súper conocido, ¿no? Como la acción de Coca-Cola. Si cotiza al contado, solo tienes como un número de serie, que es la acción de Coca-Cola, ¿no? Entonces tú compras o vendes ese número de serie, esa referencia, ¿no? Digamos. Al meter opciones financieras, tú tienes un número de serie y un activo diferente por cada vencimiento y por cada strike, ¿vale? Sería Vale. como una matriz. Pero si acaso lo contamos un poco más tarde Sí, cuando definamos qué es la opción, porque creo que nos estamos adelantando y puede que haya gente que no lo siga. sí, lo que quiero decir, bueno, así es que el número de referencias se multiplica por muchísimo. Y claro, esto te quita liquidez y bueno, tienes que tener cuidado con qué subyacente eliges. Por Claro, eso, digamos, para entenderlo, ¿no? Si la Coca-Cola está cotizando, pongamos a 10, da igual, y tú, digamos, la opción la quieres poner a 12, ah, entonces tendrás acción de Coca-Cola que la venderás o lo que fuera a 12. Entonces, eso es una referencia por sí solo. claro, Y entonces, entonces tú compres o vendes esa referencia que no es solo la acción, sino es la acción a un precio determinado. exacto, y a una entrega determinada. Entonces, claro, tú Exacto. ya no solo tienes que buscar una contraparte que quiera Coca-Cola o que te venda Coca-Cola, sino que la tienes que buscar con ese strike y con ese vencimiento, ¿vale? Entonces la Perfecto. liquidez suele ser muy baja, ¿no? Bueno, ahora estará el típico que es una materia, ¿no? Que yo en los vídeos, ¿no? Que suelo comentar y tal, lo abarco ampliamente, que es que hay una figura, ¿no? Que se llama market maker que en realidad se encarga de darte liquidez, ¿vale? Que también existe, pero aún así Sí. la liquidez es mucha menos, ¿vale? Bueno, los ETF, ¿no? Serían fondos cotizados, ¿vale? Bueno, si queréis profundizar más, os recomiendo que os veáis ese programa, ¿no? Son fondos cotizados y como subyacente tienen los metales preciosos, ¿no? Que es el asunto que estamos viendo. Y hay varios tipos. Uno de ellos sería una cesta de mineras, ¿no? Por ejemplo, que van a replicar el sector. Se puede dar el caso, ¿no? De que tú tengas en esa cesta, pues, empresas incluso de diferentes stages, ¿no? De la producción, ¿no? De un metal y en la cual se refleje, ¿no? Cómo va ese metal y tú puedes tener un ETF sobre eso, ¿vale? Y luego hay otros tipos de ETF que replican exactamente el comportamiento de las materias primas, ¿vale? Para mí, el mejor, ¿no? Sería ETF que son ellos propietarios, ¿no? Del activo físico y lo dejan como si fuera en un depósito. Y también me parece interesante cuando nos vamos a poner cortos ETF que son propietarios de activos financieros sobre los metales. No tienen los activos físicos, no tienen los metales preciosos, sino que tienen activos financieros sobre estos metales, ¿vale? Entonces es bastante interesante porque, sobre todo si a lo mejor no queremos tanta seguridad de que, más que nada cuando no estamos alcistas, ¿no? Sobre el ETF, ¿vale? Bueno, algunos ejemplos de ETF son el que os pongo ahí, ¿no? El iShare, el Physical Gold, que es uno de los que más liquidez tienen, el Cetra Gold, el Sprott, ¿no? Que es uno de los más famosos físicos, etcétera. ¿Vale? Y ahora sí que entramos sobre qué es una opción financiera, ¿no? Un poco enmarcándolo, ¿no?
Una opción financiera sería un contrato a través del cual dos partes acuerdan realizar la compraventa de un activo llamado subyacente en un momento futuro y a un precio fijo, pero todo esto en el futuro, ¿vale? O sea, yo me pongo de acuerdo con otra persona y acordamos una compraventa, pero que va a tener, se va a efectuar en el futuro, ¿vale? En un día, en un vencimiento y a un precio determinado, ¿vale? El activo sobre el cual vamos a hacer ese contrato puede ser un activo real o un activo financiero, se llama el activo subyacente, ¿vale? Y luego la diferencia que hay con un futuro es que la parte que realiza la compra de la opción tiene el derecho, pero no tiene la obligación de ejercerlo, ¿vale? Pero la persona que vende la opción, que vende el contrato, sí que tiene la obligación de si la otra parte quiere ejercer su derecho, tiene la obligación de afrontar, bueno, pues la entrega, ¿no? En este caso, porque es la parte vendedora, ¿vale? Esto es un matiz muy interesante con la diferencia de futuro, ¿ok? Porque aquí la parte compradora paga, bueno, para tener este contrato, normalmente la parte compradora paga una prima, ¿vale? Que sería el derecho que tiene de ejercer su opción, ¿vale? Y bueno, sería básicamente esto. Esta prima es lo que normalmente, claro, es la diferencia con el futuro. El futuro estaríamos comprometidos y tendríamos que ejercerlo, pero en las opciones financieras, al tú pagar una prima, podrías perder la prima y no ejercer tu derecho. Vale. ¿Vale? Y tú las primas supongo que las sabes de antemano, ¿no? ¿O es Sí. algo fijo? ¿O depende de cada una de las acciones tiene una prima diferente? Depende de muchas cosas, ¿no? Depende de muchas cosas y es un cálculo, bueno, lo que es el algoritmo, ¿no? Sería el Black-Scholes Mm. y depende de muchísimo, de todos los conceptos, ¿no? De las griegas que se llaman. Sería, bueno, pues depende del vencimiento, cuándo va a hacer, el precio del subyacente en sí, si hay mucha volatilidad o poca volatilidad en el momento en el que haces el acuerdo, etcétera, ¿vale? Pero Entonces, pongamos, para poner un ejemplo, ¿no? Tú ves que ahora la Coca-Cola está a 10, ¿no? Como hemos dicho antes. Y tú dices que como va pues a subir, ¿no? Y te crees que va a subir mucho, ¿vale? Tú planteas que puede que en 3 meses o lo que fuera estará a 15, pues tú ves una opción, digamos, alguien que vende una acción de Coca-Cola, pongamos, a 12, ¿no? Entonces, eso sería una opción, digamos, y tú tendrías una prima, ¿no? Digamos, pagarías 13, pero realmente ese euro de más, digamos, sobre los 12, es en el caso de no querer ejercerlo, es lo que vas a perder. exacto, exacto, Entonces, si en lugar de irse a 15 se va a 8, tú puedes decidir no ejercer, porque evidentemente pierdes, y lo único que pierdes es la prima. exacto, exacto. Y funciona igual si lo que quieres es vender, digamos. Sí, sí. Vamos a verlo, pero sí. O sea, Perfecto. sirve tanto para comprar, que son las opciones call, ¿vale? Aunque Ujú. nos estamos adelantando un poco, pero bueno, Ah, serían vale, las opciones. perdona, si no vamos. Y luego también, como, bueno, para cerrar, ¿no? Y como ha Mm. dicho Amadeu, las opciones put, tengo el derecho a vender un determinado activo a un precio determinado, ¿vale? Y por ese derecho de obligarte, entre comillas, a ti a comprarlo, pues pago una pequeña prima. Bueno, pequeña o grande, depende, ¿vale? Vale. Bueno, antes de meternos un poco más en profundidad, me gustaría, porque vamos a estar refiriéndonos a lo mejor pues a determinados conceptos y un poco pues repasarlo, ¿no? Sería subyacente, sería el activo objeto del contrato, ¿vale? O sea, el activo en el cual yo hago acuerdo a la compraventa. La prima, hemos visto, ¿no? Como es la cantidad que voy a entregar en contraprestación
el comprador va a entregar esa prima para realizar el contrato, ¿vale? Spot, bueno, spot es un concepto que yo creo que está ampliamente conocido, ¿no? Que sería el precio al cual cotiza el subyacente al contado, ¿no? En entrega inmediata. El strike, por contra, sería el precio de ejercicio por el cual se pacta el contrato, ¿vale? Que sería, en el ejemplo que ha puesto Amadeo, ¿no? El spot estaba a 10 y el strike lo pone a 12, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, creo que sí, sí. ¿Vale? El vencimiento sería la fecha futura pactada de ese contrato en el cual yo tengo el derecho de ejercer mi contrato, ¿vale? Y luego hay un efecto que, bueno, que es el multiplicador, que generalmente para no hacer un contrato, ¿no? Por cada una de los activos, ¿no? Que se van a entregar, pues generalmente se hace un multiplicador, ¿no? En el cual un contrato me da derecho, por ejemplo, a ejercer sobre 100 acciones, ¿vale? Porque es mucho más cómodo así, ¿no? Bueno, y porque muchas acciones son muy pequeñas y no vas a hacer un contrato por cada una de las acciones, ¿no? Pues normalmente se hace por 100 y te entregan un paquete de acciones de 100 o tienes tú que entregar un paquete de acciones de 100, ¿vale? Y luego hay un concepto, ya el último, que sería, y yo con esto yo creo que ya más o menos tenéis el vocabulario de las opciones, que sería la exposición, ¿vale? Que es el nominal al cual estoy exponiendo mi cartera con esta operación, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo de Amadeu de antes, de Coca-Cola, yo ahí, pues si es un efecto multiplicador de 100, las acciones de Coca-Cola están a 12, ¿no? O el strike está a 12, pues serían 1.200 euros, ¿no? Si no me equivoco. Sería la exposición de que esta operación está exponiendo a mi cartera a una variación, ¿no? En el nominal de 1.200 euros, ¿vale? Muy bien. Vale, y ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos para un poco consolidar, ¿vale? Lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a suponer que queremos comprar un inmueble, ¿vale? Pero no lo queremos ahora, sino que queremos el derecho de comprarlo dentro de un año, por lo que sea, ¿no? Porque a lo mejor estamos fuera de nuestra ciudad, no sabemos, no tenemos visibilidad de que vayamos a volver, ¿no? O que, no sé, o que por motivos laborales no podamos ejercerlo y tal. Y bueno, pues en lugar de comprarlo al contado, pues vamos a operar con opciones, ¿vale? Esto es en un mundo en el cual, que no es muy alejado de la realidad, ¿no? Pero suponiendo que cotizan, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo firmo un contrato para tener la opción de comprar ese inmueble en el cual yo quiero vivir, pero posiblemente, ¿no? Dentro de un año, ¿vale? Entonces, ¿qué yo quiero comprar? Pues sería el inmueble, ¿vale? Y el inmueble es mi subyacente. ¿A qué precio? A 350.000 euros, ¿no? He puesto como ejemplo un poco del strike. O precio de ejercicio en castellano. Igual nos tenemos que ir un poco a las afueras, más teniendo en cuenta que he puesto ahí el mapa de Barcelona. Sí. Veo la diagonal. Sí, igual no hay ni en toda la provincia por ese precio, pero bueno. ¿Hasta cuándo puedo ejercer mi derecho? ¿No? Pues como ejemplo, el 31 de diciembre de 2025, ¿vale? Que he puesto ahí como si fuera mi vencimiento. ¿Cuánto? Y aquí es respondiendo una de las preguntas que me has hecho antes, ¿no? ¿Cuánto tengo que pagar por esa opción? Y vamos a suponer que es un 5% del valor del inmueble. Pues sería mi prima son 17.500. Entonces yo ahora voy a pagar 17.500 por tener la posibilidad dentro de un poco más de un año poder comprar ese inmueble a ese precio. Aquí hay una pregunta que ahora tengo, porque aquí pones ¿hasta cuánto puede ejercer mi derecho? ¿Eso quiere decir Sí, que en las opciones tú, si quieres, puedes ejercerlo antes de la fecha que tú habías dicho? Vale. exacto. Hay dos tipos de opciones financieras, ¿vale? En cuanto a este tema, ¿no? Uno en el cual yo solo puedo ejercer ese derecho el día del vencimiento, que se llaman
opciones estilo europeo, que son muy utilizadas, por cierto, en tipo de materias primas, ¿no? Porque normalmente van vinculadas a la entrega física, ¿vale? Sí. Y entonces el estilo europeo solo puede darse ese día, ¿no? Solo puedo reclamar ese día. Y luego el estilo americano, que normalmente tienen una prima más alta precisamente por esto, ¿no? Porque el vendedor tiene mayor riesgo porque está expuesto durante toda la vida del contrato y que se llaman estilo americano, por contra. ¿Vale? No hay más estilo en referente a esto, ¿eh? Que mucha gente eso también se lo llega a preguntar, si hay estilo australiano, no sé qué, no. Solo hay estilo, porque sí, bueno, muchas veces te viene la pregunta, ¿no? De las opciones que cotizan en Australia, ¿qué tipo son? Pues americano, ¿no? Hay tipo americano y tipo europeo, ¿no? Generalmente en todas las bolsas hay opciones estilo americano, que es lo más frecuente, ¿no? Y estilo europeo hay normalmente en las de Europa, en las bolsas europeas, y algunos activos en Estados Unidos también cotizan, como hemos visto, sobre todo encaminado a esto, ¿no? A materias primas, etcétera, con el estilo europeo, ¿vale? Muy bien. Bueno, ahora tenemos dos escenarios, ¿no? Llegado al vencimiento tenemos dos escenarios. Uno en el que el precio de spot es menor que el precio strike, ¿vale? Vamos a suponer que el precio spot son 290.000 euros y el precio strike, como hemos visto, son 350.000. En este caso, pues no voy a ejercitar mi derecho de compra del inmueble. Lo que voy a hacer, porque me conviene más económicamente, es acudir al mercado libre, ¿no? Acudir al mercado, pues como si yo no tuviera la prima, ¿vale? ¿Cuál ha sido el coste de mi inmueble? ¿Cuál ha sido el coste de mi activo? Pues 290.000 euros, ¿no? Suponiendo que finalmente yo voy a ir a vivir a este inmueble, ¿no? 290.000 euros más 17.500 son 307.500 euros, que siempre va a ser más bajo que si yo ejercito, ¿no? Que serían 350.000 euros. Muy bien. ¿Vale? Aquí, como vemos, la prima, podemos decir, mucha gente, llegado a este punto, dice, bueno, pues no lo hago porque la prima aquí yo la he perdido y para eso pues me convendría no más ir al precio de mercado y no hacer el tonto un poco y pagar la prima, que son 17.500 euros, y lo pierdo. Es que no lo has perdido en realidad, porque tú lo que has tenido es un derecho por el cual Claro, tú has pagado como una especie de seguro. claro. ¿Vale? Eso que se entienda muy bien, ¿vale? Porque no es que tú pierdas el dinero, sino que has tenido un seguro, ¿no? Como un seguro cualquiera, como el seguro del coche, pues si afortunadamente no Es, tienes un es accidente. realmente el concepto, bueno, el ejemplo que pones creo que es muy bueno porque además en el mercado inmobiliario tienes al final las arras, que no dejan de ser un Exacto, poco lo mismo. Tú pagas exacto. esas arras que al final lo haces para guardar el piso durante un periodo normalmente corto de tiempo, para buscar financiación o lo que fuera, y que si te echas para atrás y no es según normalmente por falta de financiación o lo que fuera, tienes que devolver el doble, que al final no deja de ser como una prima por no ejercitar, digamos. Sí, es lo mismo. Para mí me gusta mucho comparar las opciones financieras con los seguros, Mm, porque al final yo creo que es bastante similar en las opciones financieras, los seguros, si tenemos los conceptos un poco claros, ¿vale? mm. Que es como debería ser, yo creo. Y el escenario 2, el segundo escenario, es en el caso del que el precio spot sea mayor que el strike, ¿vale? Entonces vamos a suponer un spot llegado al vencimiento, ¿no? Llegado el 31 de diciembre de 2025, en el cual yo tengo 370.000 euros a precio de mercado. El piso me está cotizando en el mercado a 370.000 euros. Como es mayor que el strike, que son 350.000 euros, voy a ejercitar mi derecho y voy a obligar al vendedor a venderme el piso, ¿no? Que aquí ese hombre sería vendedor doble, porque me vende el contrato de opciones y me va a vender también el piso, ¿vale? Mm. Bueno, pues el coste serían 350.000 euros más los 17.500 euros, 367.500. Que como vemos,
es ligeramente inferior, ¿no? No muy inferior. La verdad que he puesto unos ejemplos en lo cual es que yo creo que es bastante realista, porque en realidad sobre inmuebles nadie te va a pagar, nadie te va a pedir una Claro. prima muy baja, Bueno, porque, y bueno, aquí, si el vendedor, digamos, se negara, ¿no? Digamos, a vender, entonces debería ejercitar o te debería dar los 17.500, que aún a ti te saldría mejor entonces comprar al spot, porque sí. serían los 370.000 menos los 17.500 y aún te sale aún mejor. Sí, lo que pasa es que normalmente las opciones financieras son en mercados Claro, claro, cotizados. claro, Ya, claro. ya. Esto normalmente tendría la resolución de ir al juez, ¿no? Si el vendedor se niega Me ha a, perjudicado. sí, a vender. Pero bueno, otro ejemplo que voy a poner, y es el último ejemplo, ¿vale? Para que se entienda un poco, porque no quiero que nos llevemos la impresión de que esto es algo como muy raro, muy moderno y para nada, ¿vale? Para nada. Las opciones financieras surgen, pues yo creo que nos podríamos poner a buscar y casi serían bíblicas, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y aquí un poco a mi tierra, tirando a mi tierra, ¿no? Durante el siglo XVIII, mitad de la segunda mitad del siglo XVIII, era bastante frecuente, ¿no? Pues hacer, digamos, como opciones financieras, ¿no? Porque al final el vino, bueno, el vino de Jerez, bueno, como sabéis, ¿no? Tuvo mucho repercusión en Reino Unido y había mucha, de hecho, la mayoría de firmas, ¿no? de Jerez son en realidad comerciantes de Reino Unido que se vienen a vivir a Jerez, ¿no? Durante eso, la segunda mitad del siglo XVIII. Sí, de eso viene González Vías, Osborne. Osborne en realidad eso es Osborne, ¿no? Y bueno, sería eso, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? Que yo soy un comerciante de aquella época y voy a una bodega y le digo, bueno, quiero 100 botas de vino para llevármelo para Reino Unido, ¿no? Pues normalmente la transacción no la vas a hacer en el mismo momento. Lo que haces es, pues entregas, ¿no? Como una prima, digamos, entre comillas, y no la compras al contado, sino que le dices a este día me la tienes que llevar, pues a lo mejor al embarcadero, ¿no? Y bueno, pues eso sería, y es el mismo concepto, ¿no? Yo entrego una prima y hay un vencimiento en el cual tú me tienes que entregar el producto y luego, indiferentemente de si el vino he puesto una semana como ejemplo, pero quizás es un poco mal ejemplo. Vamos a suponer que es al final de la cosecha, ¿no? Y yo, claro, que pasa mucho tiempo y a lo mejor el vino ahí sube mucho de precio o baja mucho de precio, ¿no? Entonces yo, a través de entregar la prima, me estoy asegurando el precio del vino y me estoy asegurando mi materia prima, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad las opciones financieras no se inventaron para hacer apalancamiento y no se inventaron como un activo de riesgo, un activo en el que yo incrementar el riesgo, sino que se inventaron para todo lo contrario, para reducir el riesgo y para hacer un seguro y para evitar la quiebra en realidad de empresas. Lo que pasa que, como hemos visto antes, como hay un efecto apalancamiento, ¿no? Y yo con mi dinero puedo comprar multitud de primas, estoy como doblemente apalancando. Me está ofreciendo, si a mí me gustan las apuestas, me está ofreciendo una capacidad de multiplicar, ¿no? Mi exposición impresionante, como ningún Claro. otro activo, como ningún otro activo. Pero no se inventaron para esto. Esto para No. mí es un mal uso, ¿eh? Esto Es para mí que es un mal uso. ahora que lo has dicho y has comentado esta historia del vino, es que yo recuerdo, y aquí seguramente tú sabrás mucho más, como si las primeras opciones realmente las inventaron fenicios, griegos, Sí, romanos,
para cuando iban realmente a transportar y a mercadear según qué mercancías, ¿no? Porque se habían visto a veces de que, pues claro, se les hundía el barco, entonces alguien perdía todo el dinero. Y de esta manera una forma de cobertura, de seguro, de opción, ¿no? Tanto para el que, imaginemos, para el que está allí, ¿no? Como para, si se hunden varios, poder tradear de alguna forma los barcos que queden aún viniendo. Exacto, exacto. Es que del mundo de la agricultura hay muchos conceptos que, bueno, es que está muy relacionado con las materias primas, de verdad te lo digo. Incluso sin ir más lejos, ¿no? Aunque, bueno, es un poco salirnos del tema, ¿no? Pero el mismo concepto de solera, ¿no? Del vino de Jerez, por ejemplo, que al final es una media móvil. Lo que estás haciendo es, claro, tú lo que haces es un año que sale bueno el vino, coges la mitad, ¿no? Y lo mezcla con el del año siguiente. Así vas teniendo una media móvil de calidad, ¿sabes? Que es que hay muchos conceptos que vienen de ahí. Parecen tontos, ¿no? Parece que Sí, no sí. tienen nada que ver. Es que es lo que he dicho antes, que parece que son dos mundos totalmente diferentes y no son mundos tan desconectados, ¿eh? Bueno. Bueno, esto es lo que estábamos diciendo antes, un poco resumir, ¿no? Que sobre las opciones financieras hay muchísimos, todos los subyacentes que nos podamos imaginar, ¿vale? Hay acciones, como hemos visto, ¿no? Renta variable, ETF, luego también hay renta fija, que estaría compuesto sobre deuda de empresa, incluso deuda del tesoro público, ¿vale? Hay también opciones financieras sobre estos activos, ¿vale? Yo no hace falta que invierta en deuda, puedo invertir en deuda a través de opciones financieras, ¿vale? También podría hacer con pares de divisa, bueno, cualquier tipo de materia prima, yo creo, el cacao, café, oro, Claro. plata, ¿no? Metales preciosos, etcétera. Sobre todo porque es como el germen, ¿no? De las opciones. Entonces ahí yo creo que están todas. Metales industriales también, cobre, estaño, sobre petróleo también, etcétera, ¿no? Materias primas agrícolas, como he dicho, ¿no? Soja que me he dejado. Y luego también hay varios tipos, ¿no? Sobre los tipos de interés, también hay activos subyacentes que te permiten cubrirte sobre tipo de interés. Imaginemos que eres una empresa muy endeudada, puedes comprar cobertura sobre los tipos de interés y evitar la quiebra de tu empresa si suben los tipos de interés a través de las opciones financieras. Vemos cómo otra vez, ¿no? Las opciones financieras, lejos de ser un instrumento en el cual yo estoy incrementando el riesgo, lo que hago es reducir el riesgo. Es como yo entiendo las opciones financieras. También opciones financieras sobre la volatilidad, ¿no? En el cual si hay un incremento muy significativo de la volatilidad, esta cobertura me va a compensar lo que yo pierda, ¿no? Y sobre, bueno, los últimos activos a lo mejor, ¿no? Como es Bitcoin, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí, bueno, vamos a ver los dos tipos de contratos que hay, ¿vale? De opciones financieras. Y bueno, hay dos tipos de contratos fundamentalmente, los contratos call, ¿vale? Y los contratos put. Se llaman generalmente sobre la nomenclatura inglesa porque para un hispanoparlante es mucho más fácil decir compro una call que compro una opción de compra, ¿vale? O Mucho vendo más una largo. call. Claro, y no solo más largo, sino como tienes dos veces la palabra compra, ¿no? Te puede inducir a error, ¿no? Pues es una ventaja que podemos tener, ¿no? Para cortar y para clarificar, pues es más fácil decir compro una call o vendo una put, ¿no? Que muchas veces en los vídeos me ponen gente que hablo con muchos anglicismos. Anglicismos. Sí, Pues, sí. la vida. Pero es que es lo que hay, ¿sabes? Lo que tiene. Bueno, cuando tú compras una call, la call lo que es la opción de compra, ¿no? Sería el concepto más fácil que tenemos, que es yo si compro una call, compro el derecho de comprar el subyacente.
¿vale? Comprar ese piso en diciembre. Exacto, sería el más facilito. Si yo vendo la call, estoy vendiendo, bueno, la obligación de vender el subyacente, ¿vale? Entonces, me va a venir el comprador y si le conviene, me va a obligar a ejercer a ese precio, ¿vale? Luego, la parte un poco más complicada, ¿no? Que más cuesta al principio de ver, que sería O la sea, opción de... el vendedor de una call no tiene la obligación, por lo tanto no puede simplemente dar una prima. Vende la prima, ingresa la prima. Vale, no, pero el vendedor de una No, call no tiene la opción de tirarse para atrás. no, no, Vale, no. ¿Vale? Estás actuando ahí de aseguradora. ¿Vale? vale, Es como si una aseguradora se intentara tirarse para atrás, que puede ser, pero en principio no debería, ¿no? No debería. Estás actuando de asegurador, ¿vale? Y de hecho hay muchas estrategias que se llaman estrategias de income, que lo que haces es que tú actúas como asegurador, ¿vale? Y vale. actúas vendiendo constantemente opciones, actuando como una aseguradora, lo mismo, ¿vale? Aseguras a los demás, ¿no? Y luego el otro tipo de contrato que un poco cuesta un poco de ver, ¿no? Pero vais a ver que es bastante facilito, que es que yo compro una put, ¿vale? Y al comprar una put estoy comprando el derecho de vender mi subyacente a un determinado precio, ¿vale? Y por ello estoy dispuesto a pagar una prima, ¿vale? Vamos a suponer el ejemplo del piso que hemos dicho antes, ¿vale? Vamos a suponer que el precio son actuales del mercado 370.000 euros, ¿vale? Y ahora no sé, me dice mi empresa o tengo unos negocios, ¿no? Mejor, y no sé si dentro de un año voy a seguir residiendo en mi localidad o no. Y me voy a tener que ir al extranjero, ¿no? Pues puedo hacer un contrato con alguien. Yo sé que ese piso está en 370.000 euros y le digo, oye, ¿te interesa? Te doy 5.000 euros. Imaginemos, te doy 5.000 euros y dentro de un año te puedo obligar a comprarme el piso por 350.000 euros, por decirte. ¿Vale? Y el otro piensa, ostras, encima que ingreso 5.000 euros, ¿vale? Puede ser que dentro de un año me lleve el piso más barato. Pero ¿qué ocurre? Que a cambio me lo tengo que tragar sí o sí, ¿eh? O sea, el vendedor de la prima siempre se tiene que tragar O sea, la aquí lo que operación. tiene que quedar claro es que cuando compras tanto calls como puts, siempre te puedes echar para atrás con la prima. Exacto. Con el familiar. El vendedor tiene siempre la obligación, pero a cambio siempre recibe esa prima, tanto si el otro se echa para atrás como si no. Exacto. Exacto. Tú como comprador tienes el derecho y ese derecho tiene un coste y ese coste se llama prima, ¿vale? Y como vendedor tienes la obligación y para rescindirte, ¿no? O restituirte, ¿no? De esa obligación te pagan un dinero que se llama prima, ¿vale? Entonces, ¿veis cómo es bastante sencillo, ¿no? Todo luego se complica un poco, pero bueno, sería así de sencillo, ¿vale? Y serían las 4 posibilidades, ¿ok? Vale. Y ahora vamos a ver que es un punto que yo creo que cualquier persona que invierta en materias primas debería saberlo, al margen o no de que invierta por opciones financieras, ¿vale? Es una cosa un poco técnica, pero vais a ver que es bastante útil, ¿vale? Vamos a suponer, bueno, esto es lo que en opciones se llama la sonrisa de la volatilidad, ¿vale? Seguro que la habéis escuchado muchísimas veces, ¿no? The Volatility Smile. Suponemos que es como antes de 1929 se creía que era como la volatilidad, ¿vale? Suponemos que la distribución de los contratos de opciones que hemos estado viendo tienen una distribución normal, ¿vale?
un activo, vamos a suponer un activo neutro. Una distribución gaussiana, entendemos, ¿no? Exacto, sí. ¿Vale? Y vamos a entender que hay un activo neutro. ¿Cómo se creían que las acciones normales, o sea, las acciones eran antes de 1929? Se creía que era este tipo de distribución, ¿no? Que tenía este tipo de distribución. Como vemos ahí, bueno, en la distribución roja, ¿no? Sería simétrica. Y ahí vemos, ¿no? Que, bueno, el centro sería el precio spot y a partir del precio spot se van distribuyendo los contratos. ¿Vale? Y vemos cómo queda una campana. ¿Cómo se traduce esta distribución en la volatilidad? ¿Vale? La volatilidad, bueno, recordemos que no tiene por qué ser, la volatilidad normalmente es la variación brusca o la gran variación del precio del activo, ¿vale? Que no tiene por qué ser riesgo en realidad, aunque sí que está muy íntimamente correlacionado al riesgo, porque si no estamos habituados a un incremento muy fuerte del precio del activo, nos va a hacer que deshagamos la operación y esto sí que va a ser un riesgo financiero y una pérdida permanente de nuestra cartera, ¿vale? Entonces, esta volatilidad respecto a este activo simétrico, digamos, ¿cómo se comportaría? Pues se comportaría, como vemos abajo, en la parte de abajo, como una sonrisa simétrica. ¿Vale? Entonces, hemos visto lo que sería un activo hipotético, el cual se creía, las acciones se creían antes de 1929 que se comportaban así. ¿Vale? Entonces, bueno, esto, ¿no? Sería la volatilidad, tendría una sonrisa simétrica y una distribución simétrica, que quiere decir que más volatilidad cuanto el precio de del activo varíe más, ¿no? Muy bien. Evidentemente. Vale. O sea, aquí lo que Pues, estamos diciendo es que la volatilidad, y estamos diciendo a principios del siglo anterior, y pico, que se creía que de alguna forma la distribución de contratos era digamos, una campana simétrica, una campana de Gauss, cuando los precios se encontraban en los extremos de dicha campana de Gauss, evidentemente es cuando hay una volatilidad mayor, que entonces quiere decir de que las diferencias, digamos, entre contratos y sus movimientos son mayores. exacto. Sería que ¿Sí? tiene, exacto, sería que tiene más, entre comillas, que el mercado está más nervioso, obviamente, ¿no? Si te varía un 5, un 10%, pues tendrá menos nervios que si te varía un 40%, lo cual, repito, no sería porque todo el mundo lo equipara a riesgo, pero no sería del todo igual, sería riesgo si tú no lo tienes controlado, ¿vale? Y si tú deshaces tu operación y tienes unas pérdidas permanentes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en 1929? Que aquí, como siempre, ¿no? En economía estamos constantemente descubriendo, en realidad la economía se descubre, ¿eh? Como Bitcoin, ¿no? Bitcoin ahora mismo se está descubriendo, ¿sabes? O sea, está descubriendo las propiedades, ¿no? Pues aquí, ¿qué ocurrió en 1929? Se descubre que la distribución de los contratos no es simétrica, ¿no? Que en acciones la parte de las caídas tiene muchísima más volatilidad que la parte de los ascensos, ¿no? de precio, ¿vale? Entonces, la distribución sería así, ¿no? De cola larga y la cola estaría inclinada hacia la derecha, ¿vale? El incremento de precio acompaña menos la volatilidad. La volatilidad acompaña muchísimo más en los descensos del precio del subyacente, lo cual tiene lógica viendo hoy en día, ¿no? Lo que pasaba en aquella época era que se creía que las acciones nunca caían, ¿vale? Y en El 1929, 29 hubo la crisis, ¿no? El 29. exacto. Entonces ahí descubren que las acciones en realidad tienen un downside muy brusco y muy fuerte, ¿vale? Y hubo todos los dramas de después. Pero claro, antes de esa fecha, pues
tenían la sensación, pues como pasa ahora con las tecnológicas, ¿no? Muchas veces que sube y que ves que no para de subir y que crees que va a subir siempre. Y por eso creían antes que era simétrica y luego a partir de ese hecho ya descubren que la parte de ascenso tiene mucha menos volatilidad, la gente se pone mucho menos nerviosa que si cae. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es lo que llamamos el skew, que en español sería la mueca del mercado, ¿no? La mueca de la volatilidad. En realidad, el volatility smile es una mentira porque sería el volatility skew, ¿vale? Y en acciones vemos que se comporta así, ¿vale? ¿Por qué os estoy pegando todo este rollo? Que muchos ya creo yo que habréis desconectado. Porque y es muy fundamental que lo entendáis, ¿vale? Y creo que es útil para toda la gente que invierte y que escucha este podcast, que está interesado en la inversión en materias primas, que o está inquieto. No hace falta invertir en realidad, que es inquieto y que es una persona que le gusta aprender sobre materias primas y sobre muchas cosas, ¿no? De esta. ¿Qué ocurre en las materias primas? Sobre todo en las materias, no tanto en los metales preciosos, que también, sino en los metales industriales. Que la volatilidad es la inversa de las acciones, ¿vale? Y eso lo podemos ver perfectamente hoy en día. Cuando la gente habla del oro, cuando la gente se pone nerviosa con el oro, cuando la gente cree que se va a perder el tren del oro, cuando el oro sube. Si el oro baja, la gente está súper tranquila y dice, bueno, ya compraré, ¿no? Ya mi monedita de oro, pues ya la compraré, mi pulserita de oro, ya la compraré el mes que viene, no sé qué. Cuando ven que suben, pues sube muchísimo. O sea, corren muchísimo y se Entran ponen las muy... prisas, Le entran las entran las prisas para prisas. ejercitar la opción sobre, Exacto. sobre el anillo, sobre no sé qué. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que la volatilidad es la inversa, ¿vale? Sería una volatilidad inversa, donde la parte de la subida es paga muchísimo más que la parte de las bajadas, ¿vale? Y esto pasa también, sobre todo, en metales industriales, porque en metales industriales la gente, los responsables de compra de las industrias, en Exacto. realidad es como si tuvieran un short permanente sobre esa materia prima. Sí, es lo Tienen que siempre hemos dicho, si no tienen esa materia prima no pueden producir y al no poder producir van a abastecerse más para intentar asegurar esa producción a más tiempo, a menor precio, si lo ven que suben, sin cambio si está abajo no tienen ningún tipo de problema. Exacto, exacto. Es como un short, estar corto de esa materia prima constantemente. Incluso te diría más, la población general está corta de materias primas. La población general, porque todo el mundo tiene que cambiar el móvil y el móvil tiene muchísimos Bueno, metales y muchísimas cosas. cuando en el COVID no había papel de baño o no había Es, harina, todo el mundo allí compilando papel de baño, que encontré con un amigo que decía que aún estaba gastando papel de baño del COVID. Imagínate lo que compró. Pues eh, no sé, es un poco lo que dices, ¿no? Y si hubiese estado el papel de baño 2 euros más caro el rollo, se hubiese comprado igual. exacto, exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, igual todas las materias, sí, bueno, como todas las materias primas, ¿no? Hierro, acero, etcétera, la población general en realidad está un poco, ¿no? Podríamos decir, corto de materia. Lo que pasa que luego los ciclos del capital, es cierto, esto es un poco exagerando, ¿no? Y viendo por qué la volatilidad se Claro. comporta así, ¿no? Para que lo entendamos. Porque luego es cierto que según los ciclos del capital, pues esta demanda, si es muy fuerte, se adecua, ¿no? Adecua a la oferta, incluso la demanda pues busca productos sustitutivos, ¿vale? Creo no, que es muy interesante esto, sobre todo para personas eso, ¿no? Que escuchen el podcast. Incluso muchos lo van a descubrir ahora y van a, como a encenderse la bombilla, creo, vamos, en mi opinión. Y ahora, visto esto, visto que es una opción financiera, visto un poco las características propias de las opciones financieras en materias primas,
vamos a ver la estrategia en sí, ¿no? La estrategia un poco que os traigo, que más bien no sería ganar exposición a la materia prima en sí, sino una estrategia que creo que es bastante buena para este tiempo, ¿no?, que estamos viendo en el que el oro está subiendo muchísimo, ¿vale? Como sabéis, durante los últimos 2 meses, el precio del oro ha subido muchísimo, ¿no? Y vemos cómo está pasando a los medios de comunicación masivos, ¿no? A los más media, a todo lo que es, o sea, medio de comunicación generalista, ¿no? Como puede ser, bueno, a esos que pongo ahí, ¿no? No quiero nombrarlos tampoco, pero veis que son medios de comunicación, pues muy normales y muy tal, que no son medios de comunicación especializados, ¿no?, en materias primas, ni muchísimo menos, ¿no? Y vemos cómo esto ya es algo que te dice, ¿no?, que te debería de poner atención a que a lo mejor hay una sobrecompra de esta materia, ¿no?, del precio del oro ahora mismo, ¿no? En mi opinión, sí que a corto plazo, que igual yo estoy equivocado, ¿no? Que no quiere decir que para nada, ¿no?, que yo esté en lo cierto, ni muchísimo menos, ¿no? Y a lo mejor el mes que viene se duplica el precio, sino Sí, simplemente sí. algo que me parece lógico, ¿no? Es que un poco, si ya estamos en los más media, estamos en los medios de comunicación masivos, igual es que está un poco sobrecalentado el mercado, ¿no? Bueno, esta slide, por cierto, se la he fusilado a Dani de Dragón Oro Plata, Un y que le saludo, mando, Dani, que hace que tiempo le, que no sí, hablamos. que le mando un saludo. Bueno, como hemos visto, ¿no?, el precio del oro ha pasado en el último mes, ¿no?, en 2 meses, de 1.800, de la zona de 1.800 euros, ahora mismo, que estamos hablando a mediados de abril, está en 2.250 aproximadamente, lo cual significa una revalorización en un par de meses de un 25%. Ujú. Recordemos que el oro, pues, se estará tradeando, pues, desde la época de los fenicios, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí. Cádiz se fundó hace 3.000 años y probablemente los primeros fenicios llevaron oro, ¿vale?, a Cádiz. Y que el precio de un material en 2 meses con esa antigüedad, pues, se suba un 25% de toda esa trayectoria, pues me parece que deberíamos plantearnos, ¿no?, que igual hay una sobrecompra o hay algo por detrás que no sabemos, ¿no?, que eso Sí, nunca lo que sabemos. aún no sabemos, sí, sí. Puede ser, ¿no? Puede ser. O una de dos, o hay una sobrecompra extrema o hay algo detrás que no sabremos. Pero bueno, te digo en cualquier caso que igual si sabemos lo que hay detrás, pues igual el precio del oro nos da igual, ¿sabes? Igual Sí, sí, estamos sí, sí. pensando en lo de menos, ¿no?, el precio del oro. Bueno, viendo esto, ¿no?, que igual el precio del oro está un poco sobrecalentado en los últimos meses y que vamos a suponer que tenemos una pequeña cartera de activos físicos, ¿no?, que tenemos 4 moneditas de oro, ¿vale? No hacen falta que sean esas que os pongo ahí, sino sería un ejemplo de 4 moneditas de oro. Esto para el que tenga moneda de oro. Yo no tengo oro, no tengo Bitcoin y no tengo activos reales, Hombre, por si ¿no tienes alguien... cartas de Magic con todo lo que...? Carta de Magic, tampoco tengo carta de Magic. Tampoco tengo. No tengo activos reales ninguno, que no os creáis. Y bueno, vamos a ir repasando, ¿no? Como hemos visto, los derivados financieros se inventaron para minimizar las pérdidas de pérdida de activos reales, ¿vale? Pues podemos usar una estrategia que nos haga que esta revalorización pues la podamos capturar en parte, ¿vale? Y como hemos visto, el skew de las materias primas, como el precio ha subido muchísimo, aquí el skew, ¿vale?, lo que es la volatilidad que os dije antes, nos va a beneficiar porque ha subido muchísimo y la gente está dispuesta a pagarnos mucho por esos contratos, ¿vale?
bueno, como digo, ¿no? Usualmente los inversores en materias primas, al contrario que las acciones, tienen sentimientos de pánico y por lo cual van a pagar más por estos contratos que igual en los momentos de cuando bajan, ¿vale? Por lo tanto, las calls, ahora los contratos de compra, ¿vale? Son más caros que los contratos de put, que los contratos de venta en materias primas, ¿vale? Recordad que los contratos de Entonces, no, calls. es que ahora, como has dicho, se me ha encendido la bombilla. Entonces, normalmente, cuando sube el precio, en este caso la materia prima, ¿no? Tú tendrás las calls, digamos, mucho más elevadas, por lo tanto, el hecho de tú vender un activo, como hay esa volatilidad y la gente se cree que eso va a seguir subiendo, la gente de alguna forma asume de que va a subir más. En cambio, cuando pasa al revés, que un activo cae a cuchillo, la gente, tú puedes de alguna forma comprar puts muy por debajo del precio. Entonces, te pueden vender acciones a un precio teóricamente mucho más económico de lo que sería razonable pensar que eso podría llegar a estar. ¿Es un poco así? Exacto, es eso. Eso es lo que debería hacer un buen trader de opciones. Eso que tú has dicho. Eso que tú has dicho. Que es comprar opciones, comprar primas cuando están baratas y venderlas cuando están caras. Esto es obvio, ¿no? Esto es Sí. una perogrullada, pero Aunque normalmente pasa al contrario, pero es lo que se debería hacer. esto es así, esto es así. Entonces, si tú estás tradeando, ¿no? Opciones sobre el oro, como hemos visto y como ha dicho Amadeu, en este caso, a mí me conviene más vender calls, que están caras, y comprar puts, que están baratas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una subida muy grande y la gente está en pánico y me compra las calls muy caras. ¿Vale? Y las puts me las venden muy baratas. ¿Vale? Entonces, en eso se basa esta estrategia. Lo que pasa es que simplemente me he centrado para no complicar mucho, ¿no? Para no complicar demasiado, porque luego hay Claro, estrategias, aquí hay lo que quieras, ¿eh? Tu imaginación claro. es el límite, ¿sabes? Porque puedes comprar una, vender la otra, hacer un vencimiento más corto, un vencimiento más largo, puedes complicarte lo que quieras, ¿eh? El infinito, infinito. Que hay un manual que está gratis en internet de Bolsa y Mercado Españoles, que creo que se llama como algo como introducción a las opciones financieras, algo así, que te vienen gráficos en cada página de cómo tú puedes transformar las estrategias, ¿no? Y eso no tiene fin, o sea, te vuelves loco. ¿Sabes por qué? Claro. Porque puedes combinar lo que quieras, ¿vale? Vale, vamos a suponer que tenemos 4 onzas de oro, ¿vale? Y el objetivo de, bueno, nosotros tenemos estas 4 onzas de oro porque nuestro objetivo es que cubra el poder adquisitivo, de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda fiat, ¿vale? Suponiendo que bueno, aquí es que porque unas cosas de las que me apasionan también es lo que es la teoría monetaria, ¿no? Entonces, si me pongo a hablar de esto, pues igual nos alargamos una hora más. Pero no quiero, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el oro, que es un tipo de activo que está monetizado y que es dinero duro, ¿no? Es una hard currency que se llama, va a perder menos dinero que el fiat, ¿vale? Y por eso nosotros tenemos el oro, ¿vale? Tenemos el oro y hemos comprado nuestras 4 moneditas. El que la haya comprado, yo no. Para esto, ¿vale? Suponiendo, ¿no? Que el departamento de análisis que he visto, ¿no? Hay del Banco de Bankinter, perdón, prevé que va a haber el IPC de España durante el 2024 sería el 3.3, ¿vale? Por ciento. Vamos a ser más conservadores que ellos y vamos a suponer una cantidad entre el doble y el triple de esa previsión, que igual es más real, ¿no? A lo mejor puede ser que sea más realista. Y vamos a suponer un 9% de pérdida de poder adquisitivo, ¿vale? Pues podemos usar nuestro, el skew, ¿no? Que está viendo ahora mismo el squeeze de opciones call, como se están pagando muchísimo,
vamos a hacer una cosa muy fácil, que sería comprometernos a vender nuestras monedas de oro cuando lleguen a un 9% sobre finales de año. ¿Vale? ¿Por qué? Porque voy a tener mi objetivo del año cumplido. ¿Vale? Y en ese punto, a mí, en teoría, no me importaría vender mis monedas de oro. ¿Vale? Esto es el marco de la estrategia. ¿Vale? Que os digo ya que las monedas no se venden. ¿Vale? No se deberían vender nunca. Nunca se deberían vender por este tipo de estrategia. ¿Vale? Otra cosa es que os hagan falta. ¿Vale? Sí, pero bueno, aquí como has dicho, estás jugando ahora con esta covered call, con estos activos físicos, pero podrías hacer eso como podrías hacerlo con 4 acciones de una minera de oro, podrías hacerlo con 4 acciones del ETF, podrías hacerlo con infinidad de cosas que también estén apalancados en el oro. Exacto, exacto. Podrías hacerlo con cualquier activo. ¿Vale? Con 4 no, a lo mejor en esos No, casos con tendrían 100. que ser, exacto, 400, ¿no? O 100, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para cubrir nuestras monedas de oro? Pues vamos a buscar un subyacente que sería un ETF sobre oro físico. Pues entonces buscamos un ETF sobre oro físico y le vamos a hacer la venta de los contratos calls. Como tenemos el oro, pues se llama esta estrategia covered call, porque serían call cubierta con mi subyacente. Pero no lo tienes cubierto ya al tener el subyacente, al tener las 4 monedas. Claro. Tú estás vendiendo, si tú no tuvieras las monedas, lo estás vendiendo desprotegido, Naked, sí. naked. ¿Vale? Que esto es el peor, o sea, de todas las posibilidades de opciones, para mí es la peor, pero con muchísima diferencia, Sí, pero ¿vale? quiero decir, ¿por qué vas a comprar también el ETF? No lo vas a comprar, lo vas a Ah, vender. Te vas a comprometer a venderlo. vale, Te te vas vas a comprometer a vender el ETF. el ETF. Y entonces vas a tener comprometido, si se te llegaran a ejecutar, tú tendrías vendido el ETF, pero con tus monedas lo compensas. Vale. ¿Vale? Bueno, el naked call, que es el paréntesis, Bueno, lo que ¿vale? Es quiero decir es que si tú, ahora pongamos así, si tú lo haces con y no puede ser con 4 monedas, ¿vale? Pero si tú lo hicieras con futuros de oro, la teórica dice que si tú tienes esos lingotes, tú tal cual te puedes ir al LME o donde fuera a entregar esos lingotes y ya está, ya sería el covered call. sí, sí, sí. Incluso al revés, ¿no? De tú comprar el futuro y ejercer y hacerle ejercer al que te lo vende que te entregue físicamente el oro, ¿eh? Sí lo podrías hacer, pero claro, Esto, no sé si lo complicado. has visto, ¿viste un vídeo de alguien que lo intentó hacer Es con la complicado. plata y lo marearon y al final creo, no sé si se lo llegaron a entregar, eso fue en Chicago, creo. Sí, es que el precio, por eso el precio de cotización, a ver, el precio de cotización del oro, cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento sabe que cotiza un poquito por debajo o un poquito, un muchito, dependiendo, ¿no? En la plata sería un muchito y en el oro sería un poquito por debajo del spot, o sea, del físico, ¿no? El spot Ujú. cotiza siempre un poquito por debajo del físico. ¿Por qué? Porque el físico siempre conlleva unos gastos, ¿no? Ujú. Entonces, pero es que es muy difícil que te lo entreguen, es muy difícil, ¿vale? Y por eso, bueno, lo bueno, ¿no? Siempre hay que mirar las cosas positivas. Lo bueno es que nos posibilita de hacer este tipo Sí, sí, sí. de historias, ¿sabes? Entonces, vamos a ver. Yo lo que hago es, tengo mis 4 monedas, aproximadamente serían como 8.000, serían 2 por 4, 8.800 euros, ¿no? Aproximadamente. Serían unos 8.800 euros a precio de hoy. Suponiendo también que las vendo al precio spot, ¿eh? Porque ahí veo yo premium, algo de premium hay. Sí, algo de premio hay allí, sí. Sí. Y vale, ¿qué hago? Pues me comprometo a vender el ETF, ¿vale? Y entonces, suponiendo que se me ejecutara, me voy a quedar con un corto del ETF que con mi largo en las monedas se me va a compensar, ¿vale? Esta es la estrategia, ¿vale?
Vamos a ver por qué nos conviene también un ETF. Un ETF sobre ¿Y qué quieres commodity. decir en el corto en el ETF? Claro, yo cuando llegue el vencimiento, si el spot está por encima de mi strike, a mí me van a obligar a vender el ETF. Sí. Como yo no lo tengo, a ver, que no vamos a llegar a ese punto, ¿vale? Pero como yo no lo tengo, se me va a abrir en mi cuenta un apunte negativo en el que yo debo ese ETF, que yo, bueno, tengo la obligación de en algún momento en el futuro entregarlo, ¿no? Estaría abriendo lo que se llama un corto, ¿no? Tengo una posición de Vale. menos Vale, uno. ya te entiendo. O sea, que realmente, por lo que dices y por lo que hablamos de ese market maker, tú realmente, si no lo tienes, da igual, simplemente te abren, digamos, esa posición de pérdida o esa posición corta, porque como no la tienes en negativo. Exacto. El broker ahí lo que va a hacer es, le va a pedir a alguien prestado un ETF, te lo va a asignar a ti y en el mismo momento lo va a vender, ¿vale? Y tú te vas a quedar con un apunte negativo y con el préstamo del ETF y por eso lo tienes en negativo, Muy ¿vale? bien. Pero ese préstamo, entre comillas, tú siempre lo vas a tener en el total de tu patrimonio, en el global de tu patrimonio, cubierto con tu oro físico, con tus 4 moneditas, ¿vale? Y ahora vamos a ver el ejemplo con números, ¿vale? ¿Por qué creo que es interesante hacer esto sobre ETF, ¿vale? Porque, bueno, si es un ETF o un ETC, ¿no? Sería de commodity, tiene un coste de mantenimiento y custodia, ¿no? Vemos que los ETF sobre materia prima, normalmente, si tú abres mucho la lupa, ¿no? O sea, el horizonte temporal, muchísimos de ellos se van a cero, ¿vale? ¿Por qué se van a cero? Por esto que os voy a comentar ahora. Si lo guardan físicamente, tiene un coste de mantenimiento y custodia. Entonces, eso va haciendo como una rémora. Si es, por ejemplo, un 1%, un 2% tenerlo almacenado, significa que el patrimonio de STF cada año va a tener un 1, un 2% menos, ¿vale? También tiene comisiones de gestión, de que el gestor de LTF va a tener, va a usarlo, ¿no? Como, bueno, su forma de vivir es la gestión del ETF y ese hombre tiene que comer, entonces su sueldo tiene que Claro. salir del ETF. Y luego encima, si es un ETF sintético, por lo cual yo creo que esta estrategia pues sería apropiada hacerla con un ETF sintético, siempre y cuando los plazos sean cortos, ¿vale? Que esto también cuando vendemos call o cuando vendemos cualquier tipo de opción, siempre tiene que ser plazos cortos, ¿eh? De tiempo, no ir a muy largo plazo porque pueden pasar cosas raras al tener tantísimo tiempo abierto un contrato, ¿vale? No hacer ese tipo de locuras, de vender una puta 2 años y cosas de estas raras que se ven por internet, ¿vale? Si es un ETF sintético, encima, como no tiene el activo físico en custodia, lo que tienen son futuros y los futuros tienen vencimiento. Entonces, ese gestor va a tener constantemente que vender el contrato de enero, comprar el de febrero. Cuando llegue el final de febrero, tiene que vender el de febrero, comprar el de marzo, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso que lleva más costes, ¿vale? Entonces, todos estos costes juntos hacen que si veis muchos ETF se van a cero, ¿eh? O sea, muchos ETF son para movimientos cortos, son para movimientos, sobre todo al alza, ¿no? Son movimientos cortos. Incluso si hace movimiento a la baja, las comisiones o los costes y tal lo van a tener en cuenta este tipo de que a largo plazo se va a cero, ¿vale? Hay luego los split, etcétera, etcétera, que te llevan el ETF a cero, ¿ok? Y bueno, esto sería la estrategia, ¿vale? Entonces, viendo, bueno, ya os he explicado, ¿no? De forma teórica la estrategia, vamos a suponer que ahora mismo que estamos alrededor del 10 de abril, ¿vale? Como vemos ahí abajo, estamos un poco más, pero bueno. Sí, igual, es 10 un ejemplo es teórico un al final. ejemplo teórico. El spot estaba en ese momento a 2.336 y yo voy a
comprometerme a venderlo a 2.540, lo que supone una revalorización de un 9%. Además, no he querido irme, como os he dicho, a final de año, sino que lo he adelantado, porque a mí no me gusta vender opciones a muy largo plazo. No me siento cómodo vendiendo a muy largo plazo. Incluso ese plazo que os pongo ahí, porque os he hecho como un marco, ¿no?, de trabajo, ya me parece un poco largo, ¿no? Largo. Pero bueno, sí, pero estaría bien porque es un 9%, es una materia prima, está sobrecalentada, etcétera, etcétera. Bueno, no es una acción, ¿no? Al final, porque una acción no lo haría yo nunca, porque una acción sí que puedes tener una noticia y tal, no tengo el subyacente, bueno, pero una materia prima en principio no debería haber tanto problema, ¿no? Y sobre todo porque tengo mi estrategia de ir venciendo a la inflación. Bueno, y ahí veis, ¿no?, las características. El strike. Bueno, la traducción del ETF, ¿vale?, sería un spot de 2.336 correspondería con un spot del ETF de 44.12, ¿vale? Por eso serían 2 contratos. Con 2 contratos yo cubro mis 4 monedas aproximadamente. Explícalo un poco más, baja un Vale, poco el nivel aquí. serían, yo tengo 4 monedas, ¿vale? Esto que vemos aquí, el gráfico, es el gráfico del spot, ¿verdad? El gráfico del ETF, del El gráfico del IAU, ETF. el Muy bien. gráfico del ETF. Lo que pasa que yo por encima he escrito los precios que se corresponderían, ¿vale? Perfecto. Vale. El ETF sería el IAU, ¿vale? Vale. Muy bien, y entonces en el spot de ahora del oro equivale a 44 y por lo tanto lo que tú has hecho Exacto, aquí es calcular lo que sería un 9% que equivaldría a los 48. exacto. Sí, es una regla de 3, ¿no? Al final, Sí, si el spot ahora está a 44 y el oro está en 2.336, ¿cuánto sería un incremento de un 9%? Pues sería perfecto. 48 del ETF y el strike sería 2.540, ¿vale? Y ahora, ¿por qué digo que 2 contratos del ETF me cubren las 4 monedas? Porque 4 monedas a precio spot, aproximadamente cada moneda serían unos 2.200 euros. 2.200 euros por 4 serían 8.800. Como el spot está a 4.400, con dos contratos por el efecto multiplicador, ¿no?, que os he Muy dicho, bien. pues serían los 4.400, ¿vale? ¿Vale? Y por esto, encima, yo me comprometo y me van a pagar $106 por cada contrato. Como tengo 2 contratos, serían $212, ¿vale? Voy a ingresar $212, ¿ok? Pero claro, a cambio me estoy comprometiendo a venderlo un 9% por arriba. Esto de aquí sería, bueno, lo que se llama como la cadena de opciones, ¿vale? Que vemos todos los strikes de este vencimiento, ¿vale? Del 18 de octubre, pues todos estos contratos son los que están. Que esto es lo que os he dicho al principio de la presentación, que cada una de estas referencias, veis, corresponde a un número a un strike y a un vencimiento. Y por eso la liquidez es muchísimo más pequeña en opciones que en Claro. acciones, porque se multiplican en muchísimo, ¿no?, los números de referencia, ¿vale? Estos datos son del 9 de abril, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vamos a ver los escenarios, Muy ¿vale? bien. El escenario 1, que el precio, vemos aquí, no llegara nunca a 48, ¿no? Que no llegara nunca a revalorizarse un 9% antes del 18 de octubre, ¿vale? Que se quedara en toda esta franja que llegaría hasta abajo, ¿no?, verde. Pues sencillamente nos quedamos con nuestras 4 moneditas de oro y encima Porque ingresamos. nadie lo querrá comprar porque el precio es Exacto, menor. exacto. Nadie te va a ejercer a 48, te va a querer comprar algo a 48 cuando vale a lo mejor 42, Muy bien. ¿vale? Te quedas con tus 4 moneditas y tus 242 euros, ¿vale? Que lo puedes ir, si lo vas haciendo esto recurrentemente,
pues a lo mejor te compras un soberano en 2 veces o en 3 veces que lo hagas. Claro. O a lo mejor te vas de fiesta o lo que tú quieras, ¿no? Escenario 2, que sí ocurre, ¿no? Que sí pasa, que es el escenario peligroso, ¿vale? Este sería el ETF, ¿vale? El iShare Gold Trust, tal y tal y tal, Muy que es bien. el IAU, ¿vale? En este escenario que quedara por encima de 48, pues el spot rebasa el strike, queda por arriba y este escenario es un poco más peligroso y requiere un poco de experiencia, la verdad, para gestionar, ¿no? Y un poco de gestión de opciones. Es que lo que no quiero que nadie vea este vídeo y se crea preparado ya para realizar este tipo de operaciones, ¿no? O sea, lo puedes hacer, sí, pero lo tienes que interiorizar un poco y tener un poco de experiencia, ir poco a poco, ¿no? Sabes que no, lo que no quiero que nadie se tire a la pista, se le quede un corto del e-share, pase algo, se vaya al infinito y nos metamos en lío, ¿vale? Entonces, en este escenario, nos quedamos con la prima, los $242. Si llegamos al vencimiento, nos asignarán una posición corta, ¿no? Como hemos visto. Y que se compensará, ¿no? Con nuestra ganancia. Nosotros tendremos el oro a $2.540, ¿vale? La moneda. Y el ETF, a partir de esa cantidad, el corto del ETF me va a compensar el oro que yo tenga. O sea, no voy a ganar nunca ya más porque el corto me lo va a compensar siempre de los $2.540. Va a estar topado. El valor de mi oro va a estar topado en 2.540. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer para hacer esto? Pues liquidar los contratos. Liquidar los contratos, pues antes, ¿no? De que me ejerciten. Esto es una opción, es lo que yo haría, ¿vale? Antes de que yo veo que me van a subir, yo me ejercito antes, ¿vale? Recompro mi prima, ¿vale? Que me va a costar más de la que la Más. vendí, más de la que la vendí. Eso me va a hacer una pérdida de, bueno, de pérdida de ganancias patrimoniales, ¿no? Me va, eso, bueno, fiscalmente, ¿no? Voy a tener una pérdida, pero mi oro lo voy a seguir manteniendo, ¿vale? Y lo que esto es una opción, sería liquidar el contrato. Fijaros bien que yo todo el upside del oro hasta esa cantidad lo he ganado, ¿vale? Porque yo hice esta operación a Claro. 2.200 y ahora mismo tengo el oro ya a 2.540 por 4 monedas que tengo. Porque ahora estaba intentando hacer los cálculos yo, pero comprar directamente desde igual que estás haciendo la opción, comprar directamente también acciones del ETF, ¿te reduce mucho el upside o no? Comprar Sea, opciones. o sea, comprar acciones y entonces tener hacer la acción, la opción a Tú, un precio. tú ahí lo que estás haciendo es duplicando tu posición larga. Tú estás Sí, duplicando tu posición pero larga. si digamos, si de alguna forma ellos, ¿no? Si rebasa, si este es escenario 2, tú ya tienes el activo para vender. Ah, bueno, tú dices que viendo que te van a ejercitar, lo compras. Sí, es una opción muy buena esa. O sea, O imagínate, ¿vale? comprarlo desde el inicio, digamos. Sí, tienes Pero razón en lo que dices. Si lo compras desde el inicio, tienes el doble de posición es larga. doble Estoy de de acuerdo. posición larga. No le veo sentido. O sea, le veo sentido a gestionar cuando tú veas que te van a ejercitar, ¿vale? Y sería, bueno, una posibilidad es me compro el activo y lo entrego, ¿no? Cuando me vayan a ejercitar. Y bueno, lo que haría un profesional, no, iba a decir lo que haría yo, pero yo no soy profesional. Lo que haría una persona es rolarlo, ¿vale? Que se llama, que es me compro la prima que he vendido y la vendo la del siguiente vencimiento.
Explícalo un poquito Sí. lo de rolarlo. Yo tengo ahora mismo, como hemos planteado, ¿vale? Mm. Tengo el vencimiento a 18 de octubre de 2024. Ujú. ¿Vale? Yo estoy viendo que estoy llegando el 18 de octubre de 2024 y me van a intentar ejercer, ¿no? Me van a obligar a vender mis 4 moneditas y yo mis 4 moneditas le tengo mucho cariño, no me quiero deshacer de ellas. Entonces, ¿qué hago? Recompro a mercado la prima que he vendido de octubre, Ujú. ¿vale? O Que sea, ya pagas podría, estos 140 y pico, que serán más, entiendo, en ese serán momento. más, serán por lo menos el doble, ¿vale? Ajá. Y compenso esa pérdida vendiendo un vencimiento posterior. Puede ser el siguiente o pueden ser varios siguientes, ¿vale? Por ejemplo, me recompro el de octubre y vendo el de diciembre, ¿vale? Y lo ajusto, puedo ajustar, pues en lugar de 48, pues ahora pongo 50 o 52, Sí. ¿vale? O lo dejo a 48, ¿vale? En eso no me he querido meter mucho porque ya me parece mucha complicación, Es pero mucho más avanzado. Pero al final siempre tienes esa opción de echarte para atrás, digamos, vendiendo esta prima a un precio. Que lo que estás haciendo, entiendo que es vender ese contrato que tú tenías ya firmado a otra persona que lo va a coger, pero lo va a coger a una prima superior porque evidentemente las condiciones han cambiado. exacto, exacto. ¿Qué ocurre? Que es cómo se hace este tipo de cosas. A ver, porque al final lo que tú tienes que ver es el conjunto de tu cartera, el conjunto de tu portafolio, que lo componen los activos físicos y tus activos financieros, ¿vale? Entonces, ahí tienes que darte cuenta que a partir de los 2.540 dólares, pues el conjunto de tu cartera va a estar inmóvil, porque la posición larga se va a compensar con la posición corta, ¿vale? Y a partir de ahí, el Sí, conjunto de tu esto no sé si cartera. es que, no estaba atento del todo, pero vuélvelo a explicar lo de la posición larga se te compensa con la posición corta. Claro. A ver, yo tengo mis 4 monedas, ¿vale? Entonces, estas 4 monedas yo las estoy comprometiendo aquí, ¿vale? En 2.200, ¿vale? Pero al precio que las comprometo son aquí a Ujú. 2.540, ¿vale? Voy a poner este que sería Sí, el correcto. Aquí a 2.540. ¿Qué ocurre? Que yo todo este upside lo voy a ganar porque mis monedas van a ir ganando dinero hasta aquí, ¿vale? ujú, ¿Qué ocurre a partir de este punto? Que se me abre el corto y el sí. corto, el corto se va a comer lo que yo gane de las monedas, Vale, lo que sí, yo, ahora sí que lo veo, ahora sí que lo veo. lo que gane yo de mi activo real. Por eso Muy te bien, digo muy bien. que tú tienes que ver el conjunto de tu cartera. Muy bien. Que además es como yo creo que de verdad se diversifica. Tú diversificas teniendo diferentes tipos de activos y que el conjunto de tu cartera, esos diferentes tipos de activos se compensen unos con otros. Entonces, este tipo de estrategia me gusta mucho por eso, porque tú tienes un activo real que a partir de cierto punto estás ganando con ese activo real, pero tienes un activo financiero, en este caso, que te hace perder dinero a partir de ese punto. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué es lo que digo? Bueno, lo de rolar para mí es fundamental. Aquí pongo los números ya si queremos ver los números, ¿vale? Pero lo de rolar para mí es muy importante porque yo no quiero soltar el activo real. Entonces, lo que voy a hacer es gestionar mi activo financiero. Muy Y bien. voy a reconocer unas pérdidas por la parte de mis activos financieros, Muy bien. ¿vale? Bueno, aquí tenéis los números, ¿no? Por si lo queréis ver. Esto sería los dos contratos del ETF, el strike estaría 48, el spot, ¿no? En este punto he puesto un ejemplo de 50,86, la prima serían que me han pagado, ¿no? Por contrato 1,21, voy a tener una pérdida por esta parte, por mis activos financieros, de 330 dólares aproximadamente, ¿vale? Porque son 200 participaciones. En el oro, las 4 monedas y valoradas a spot, porque esto Ujú. siempre estoy cubriendo el spot, no estoy cubriendo el premium.
la ganancia tendría 350 por 4. Son $350 desde aquí hasta aquí, por 4 monedas son 1.401. Entonces, estoy, incluso cuando me están ejercitando, estoy ganando 1.100 y pico dólares. Y esto es gracias a la magia de entender el skew. Claro. Esto es por el skew, porque yo estoy pagando, o sea, cobrando algo que está sobrevalorado, ¿vale? Bueno, esto sería un poco y creo que ya aquí terminamos. Esto sería Muy por bien. si lo queréis ver, ¿no? Un poco. Esto se llama el perfil de riesgo de la operación. Normalmente, aunque, a ver, para niveles tan iniciados, a mí no me gusta enseñar esto porque aquí no, la gente se asusta cuando ve esto, ¿sabes? Y no atiende. Pero bueno, sería por cada uno de los precios donde va a estar mi perfil de riesgo, ¿vale? Y veis cómo a partir de 48 el global de mi portafolio, el global de mi cartera, perdonadme que me repita, pero a partir de 48 permanece constante. Muy bien. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, esto sería. Pues perfecto. Yo lo que quiero es, Manu, agradecerte muchísimo. Más, o sea, yo te lo dije al principio, soy un completo novato dentro de las opciones. Es algo que sí que me llama cierto interés, pero sí que lo veía muy complicado. Sigo viendo complicado, pero un poquito más fácil después de esta pequeña introducción y sobre todo las herramientas, ¿no? que explicas sobre cómo poderse cubrir la posición, sobre cómo aprovechar esos movimientos del mercado, que una de las cosas que realmente he visto, ¿no? Y que seguramente tú también puedes apreciar es esa gran cantidad o esa gran punto de ciencia social y al final de movimiento de masas que tienen los mercados y que por lo tanto nos indican, ¿no? que cuando algo sube todo el mundo pretende subirse y ir arriba, cuando algo cae nadie lo quiere y puedes encontrar opciones, nunca mejor dicho, en los dos extremos. Sí. Entonces, bueno, nada, Manu, para aquellos que estéis más interesados, es profesor del curso de opciones de los locos de Wall Street. También está tanto en Twitter como en diferentes Discords si queréis preguntarle cualquier cosa. Y nada, simplemente agradecerte muchísimo esta pequeña charla Sí. y Bueno, seguimos me en contacto, gustaría, Manu. me Sí, gustaría repetir un poco el concepto, que no quiero que nadie se tire a la piscina y que empiece ya a tradear con este pequeño, que esto es simplemente como la caída de la madriguera, ¿no? Que es, exacto. te enseño un poco, ves que es una herramienta. A mí me gusta mucho comparar las opciones financieras con una motosierra, ¿sabes? Un poco para dar miedo también. ¿Por qué? Porque, o con un coche, ¿no? También. Es una herramienta. ¿Qué ocurre? Que usada de una manera sin cabeza, pues puede ser una herramienta muy, muy, muy peligrosa, ¿vale? Pero bueno, igual no es para personas muy, muy novatas que no sepan nada de nada, ¿no? Que estén iniciándose en su camino de inversión, pero sí que es una posibilidad y que es muy buena para un stage un poco muy avanzado, un poco más avanzado, ¿vale? Que podéis empezar poco a poco. Las opciones financieras, para mí, yo lo veo siempre como si fuera un círculo, la Ujú. verdad, porque tú empiezas, como dices, ¿no? Es bastante complicado, pero una vez que entras en el círculo vas viendo el siguiente paso y luego el siguiente paso vas entendiendo el siguiente paso, así hasta que llegas al primero y te das cuenta que el primero en realidad no lo entendías bien y sabes que y ya vas haciendo como el bucle, ya entras en la griega, es bonito, a mí me gusta, ¿no? Yo creo que un poco se nota cuando hablo de estos temas que me gusta, pero entras en las griegas, ves cómo cada una de las características, cada una de los componentes de una opción se compone
está representado con diferentes Claro. letras griegas, etcétera, etcétera, ¿no? No, yo creo que aquí, creo que lo hemos dicho al principio y ya me parece bien repetirlo, una de las cosas que me quería plantear esta temporada y que no sé si lo vamos a terminar, pero era intentar tocar e intentar hacer una introducción a todas las diferentes maneras de invertir en materias primas. Y estaba claro que opciones era una de ellas, por los instrumentos que te permite, por la versatilidad, por el hecho de, tú has puesto aquí un covered call con físico, pero lo puedes hacer con acciones, lo puedes hacer con futuros, lo puedes hacer con muchísimas cosas. Entonces, era algo muy interesante de poder llevar y la verdad que no pienso que hayamos podido tener un programa mejor para hacerlo. Así que, sin más, Manu, agradecerte muchísimo esto. Recordar a todo el mundo que la presentación la vamos a tener colgada para aquellos que quieran descargársela y mirársela bien. Y agradecerte muchísimo el tiempo. No, muchísimas gracias a ti y me hace mucha ilusión salir en Charlando de Minas. Bueno. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.